Y les voy a invitar a abrir las Biblias en Corintios, capítulo 10. Corintios, capítulo 10. Sí, primero los Corintios, perdón, primero los Corintios. Qué pena ahí con las visitas. Sí, porque los de aquí ya deberían saber que estamos en primera de Corintios, ¿no? Dice entonces desde el versículo 1, vamos a leer los primeros 6 versículos. Bueno, no, me arrepentí. Vamos a leer desde el 9. Vamos a leer del capítulo 9, versículo 23. Desde el capítulo 9, versículo 23, vamos a leer. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El Señor nos bendiga por medio de su palabra y que nos dirija a través de ella en esta mañana. Vamos a orar. Padre bueno, gracias damos, oh Dios, por la gracia que hemos recibido, sobreabundante cuando nuestro pecado era mucho, por las misericordias que renuevas para con nosotros, por tu gran fidelidad, por tu bondad, Señor, por tu paciencia para con los hombres. Gracias damos por Cristo, tu Hijo, a quien entregaste para que los hombres pudiésemos ser reconciliados contigo, quien llevó el precio, el pago, el juicio de nuestra iniquidad, quien soportó por amor a ti, por obediencia a ti, pensando en aquellos que habría de salvar, la carga de nuestro pecado, para que hoy los que por la fe hemos rendido nuestro corazón a ti en Él, podamos llamarte Padre, podamos tener la certeza de la vida eterna, podamos tener paz, gozo, podamos estar limpios delante de ti y no temer eh, la condenación, de tener esperanza frente al pecado, a sus estragos, a sus consecuencias. Gracias por este Señor que ha vencido, que se levantó con poder de entre los muertos y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias por esta tu palabra a la que nos queremos acercar ahora, viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Palabra que no pasará, palabra que transforma a los que con fe la reciben. Queremos, Señor, que nos guíes, que nos hables, que nuestros corazones estén dispuestos, que nuestros corazones sean sensibles. Padre, que podamos atesorarte a ti y a tus palabras cada día más
y que sean ellas las que, con la guía de tu Espíritu, modelen, dirijan nuestra manera de vivir. Que sea ella, usada por tu Espíritu, la que traiga convicción al corazón de aquellos que están todavía en tinieblas, para que rindan su corazón a Cristo. Es a Él a quien damos la gloria y por Él, por quien oramos, Señor, agradecidos por lo que eres y lo que has hecho en nuestro favor. Amén. Muy bien, hermanos, estamos aquí meditando en Corintios. Lo último que estuvimos viendo fue en los versículos 24 al 27 del capítulo 9, donde estábamos viendo cómo el apóstol Pablo estaba colocándose como ejemplo a los corintios para estimularlos a que tomaran actitudes diferentes en cuanto a cómo estaban viviendo en medio de ellos. Recuerden que este tema viene desde el capítulo 8 y quise leer desde el 9:23 para que notáramos que cuando comienza el capítulo 10 es claro que la idea está conectada, ¿no? Porque a veces vemos los capítulos y separamos las ideas. Y no, es un solo relato. Si traemos la lectura nos damos cuenta que el capítulo 10 está continuando lo que Pablo está diciendo. Entonces, este pensamiento o este discurso de Pablo viene desde el capítulo 8, donde por allá por un tema de comida se estaba dañando a los hermanos. Tanto unos queriendo pisotear a los otros, como los otros señalando a los otros por cosas que ni el uno tenía que atropellar, ni el otro tenía que señalar. ¿Sí? Entonces, la idea que Pablo comunica en este relato tiene que ver con cómo usamos nuestra libertad cristiana, como en cómo vivimos como hijos de Dios, cómo tomamos decisiones en medio de cosas que de pronto en la Escritura no dice estrictamente no hagas esto o no hagas lo otro. ¿Cómo podemos mostrar sabiduría y discernimiento para que en esas situaciones nosotros sigamos mostrando a Cristo y vivamos conforme a la verdad del Evangelio, como lo leímos en el 9? No se vayan. En el 9:23. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme ¿qué? Copartícipe de él, de manera que todo hijo de Dios necesita vivir de tal manera que su vida se conforme al Evangelio, a las demandas del Evangelio, a las verdades del Evangelio. Y lo que los corintios estaban haciendo era todo lo contrario. Los corintios estaban detrás de sus pasiones, de sus deseos, de lo que ellos querían, estaban reclamando lo que ellos pensaban que para ellos era justo y en el proceso estaban atropellando a los hermanos, pero por encima de todas las cosas estaban mostrando un estilo de vida que no se parecía a la del Evangelio. Y al final de este capítulo 9, Pablo viene y les dice, miren, es como si estuviéramos en una carrera y tienen que tener cuidado de cómo corren, porque podrían terminar mal. Y es en esta idea donde Pablo continúa aquí en el capítulo 10, donde nos vamos a sumergir un poco hoy. Pablo termina con esta advertencia en el capítulo 9. Miren, hay que correr bien. Hay que correr conforme al Evangelio, porque de otra manera, dice Pablo, yo mismo podría ser eliminado. Siendo que fui uno llamado para este trabajo, yo podría terminar descalificado luego si no presto atención a cómo corro. Dice entonces, porque que esta frase, ¿qué es lo que hace? Como les decía ahorita, conecta lo uno con lo otro. Porque no quiero, hermanos, que ignoren. Y aquí es donde vamos a comenzar a reflexionar. Pablo dice, miren, esta solemne advertencia de no ser jactancioso, de no ser descuidado con la propia vida, con el carácter, con las decisiones, de no ser sobrador, ¿no? Aquí voy y a mí nadie me para y ya yo sé cómo es. Y yo sí le digo a todo el mundo cómo es que tiene que ser. Pablo dice, tengan cuidado con esto. Y Pablo dice, porque no quiero que ignoren, no quiero que olviden, no quiero que
en su mente se pierda esto que está escrito. Y Pablo lo que va a hacer es a colocar un ejemplo para dar respaldo a lo que acaba de decir. Pero cuando Pablo dice no quiero que ignoren, bueno, habría quizás varias formas de entender esto, dependiendo de cómo se mire. Unos piensan, no estoy muy de acuerdo con eso, pero algunos piensan que los corintios en su mayoría eran gentiles, entonces no estaban familiarizados con el Antiguo Testamento y Pablo lo que quería era recordarle un poquito de la historia del pueblo de Israel. Podría ser una posibilidad. Pero lo que encontramos en el relato de la Escritura es que la primera iglesia, los primeros años de la iglesia, estaba llena de judíos, había muchos judíos en las congregaciones. Y el Nuevo Testamento estaba en proceso, todavía no estaba escrito, de manera que, ¿qué estudiaban los hermanos en estas primeras iglesias? Pues el Antiguo Testamento. Entonces, aparte de que había judíos, la base del desarrollo de la iglesia mientras el Nuevo Testamento se formó fue el Antiguo Testamento. Entonces seguramente sí conocían. ¿Qué creo yo que es lo más apropiado con esta expresión? Quiero llevarlos al capítulo 8, donde comenzó todo este discurso. Y recuerden, miren cómo Pablo estaba llamando su atención. Pablo dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos ¿qué cosa? Conocimiento. Y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, ¿qué dice Pablo? Aún no se ve nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Más adelante en el versículo 7, dice el apóstol, no en todos hay este conocimiento. Versículo 10 dice, pero si alguno te ve a ti que tienes conocimiento haciendo esto, versículo 11, y por el conocimiento tuyo, ¿están siguiéndome a dónde voy? Muy probablemente cuando Pablo dice, hermanos, yo no quiero que ignoren, es de cierta manera irónico con relación a la actitud que ellos estaban teniendo. Porque ¿cuál era la actitud de ellos que Pablo refleja en el capítulo 8? Creen que lo saben todo. Ellos creen que ya tienen todo. Y con base en su conocimiento están obrando por fuera de la voluntad de Dios y en contra del carácter de Dios. Entonces pudiera ser que Pablo le está diciendo, mira, como ustedes saben tanto, no se les olvide lo que está escrito. Hermanos, no quiero que ignoren, ya que todo lo tienen ahí fresco en su cabeza. Pablo dice, bueno, recuerden lo que está escrito. De hecho, el Señor Jesucristo hizo eso varias veces con los fariseos. No sé si ustedes lo recuerdan. Ellos venían a decirles cosas al Señor y el Señor les dice, ¿y acaso no han leído en la ley? Lo habían leído cualquier cantidad de veces, pero el punto no era si lo habían leído o no. El punto era, ustedes lo saben, pero no le están prestando atención. Ustedes lo saben, pero no están viviendo conforme a las cosas que están escritas. Entonces es muy posible que Pablo esté confrontando esta actitud jactanciosa de que todos lo saben con el hecho de, bueno, ya que lo saben todo, no se les olvide lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Como les decía, Pablo coloca un ejemplo para validar o para darle más respaldo a su advertencia, a la advertencia que hizo al final del capítulo 9, donde decía, hermanos, miren cómo corren, sean cuidadosos porque podrían ser descalificados. Alguno parecido a nosotros de pronto podría decir, bueno, sí, Pablo, pero eso eres tú, ¿no? Si tú estás preocupado, ese es problema tuyo. Nosotros sí sabemos para dónde vamos. Yo sí la tengo clara. Pero Pablo dice, mira, por si acaso, vamos a mirar lo que está escrito. Vamos a mirar lo que ha quedado ahí, como dice el versículo 6, para ejemplo. Vamos a revisar los ejemplos, dice Pablo. Ahora, ¿cuál es este ejemplo? Bueno, Pablo dice, miren cómo corrieron, en resumen, antes de detallar, es como si Pablo le estuviera diciendo, miren cómo corrieron ellos. Miren cómo terminaron y aprendan algo.
La idea es evaluar la carrera de otros que quedó registrado para que entonces nosotros podamos hacer ajustes. Siguiendo con la imagen que Pablo está colocando acá en el versículo 24 del capítulo 9, de no saben que todos los que corren en el estadio, recuerdan que hablamos que esto es traído de los juegos griegos, ¿no? Quizá teniendo esta imagen es lo que hoy llamaríamos como de comparar las estadísticas, ¿no? Como, mira, vamos a mirar los resultados. Este equipo siempre juega con esta formación, entonces ya sabemos cómo lo vamos a atacar. ¿Sí me hago entender? O sea, es como revisar lo que ya estaba para que la manera en que corro hoy no caiga en los mismos errores o supere las dificultades que otros no superaron. Y vamos a detallar este ejemplo un poco. Vamos a ir parte por parte, mirando algunas cosas relevantes. Primero, ¿quiénes son el ejemplo? ¿A quiénes toma Pablo como ejemplo? ¿Cómo los llama? Nuestros padres. Nuestros padres. ¿Y de quiénes está hablando? Dice los que estuvieron en la nube, los que pasaron bajo el mar, los que fueron bautizados en Moisés. ¿De quiénes está hablando entonces? Está apuntando claramente a la generación que fue liberada de Egipto. No está hablando de Abraham, Isaac, Jacob. No, está hablando de aquellos judíos, pueblo de Dios, que fueron sacados de Israel por mano de Israel, oiga, de Egipto por mano de Moisés. Aquel momento en la liberación. Ellos son los que están tomando como ejemplo. Ahora, ¿por qué Pablo los llama antepasados? Es una pregunta bien interesante de responder. ¿Por qué Pablo los llama padres? ¿A quiénes le está hablando Pablo a los corintios? ¿A judíos? Le está hablando a la iglesia. Ahora, ¿cómo estos judíos que salieron de allá son los padres de la iglesia? Eso está como raro, ¿no? Pero no se preocupen, no nos vamos a enredar con eso. La conexión más clara que el texto nos da está en función de la comparación. Es decir, Pablo no está pensando que la iglesia es descendencia de estos judíos que salieron de allá. Recuerden, ¿cuál es la meta de Pablo? Pablo está diciendo, miren, están corriendo mal. Tienen que tener cuidado de cómo corren. Les doy mi ejemplo de cómo corro y les voy a dar el ejemplo de cómo otros han corrido. ¿Por qué? Porque la iglesia también está en una carrera. Entonces, Pablo toma estos como uno de los primeros ejemplos de hombres que comenzaron la carrera, que como pueblo de Dios empezaron a transitar el camino que Dios había destinado para ellos. Y tiene sentido si ustedes piensan que el Señor los sacó de Egipto, ¿para qué? Porque qué tan chévere. ¿Por qué los estaba sacando de Egipto? ¿O con qué propósito? ¿Para liberarlos? Pues los hubiera dejado del otro lado del Mar Rojo. Para llevarlos a la tierra que él había prometido. Entonces el pueblo, ¿qué tenía que hacer? Un recorrido hasta llegar a la meta que Dios había establecido para ellos. Por lo menos eso es parte de la base con la que Pablo dice, mira, nuestros padres corrieron así. Pero ¿qué sigue? Hay un énfasis con el uso de una palabra en estos primeros 4 versículos. Pablo dice que nuestros padres, ¿y qué sigue? Ayúdenme, no se duerman. Todos estuvieron bajo la nube y todos, gracias Ediver, los demás pueden ayudar a Ediver también, ¿no? Versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados. Versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4, y todos, ahora sí todos llegaron, muy bien, todos bebieron la misma bebida espiritual. Entonces, ¿cuál es la palabra que se repite? Ah, muy bien, muy bien. Esa es la palabra que se repite.
Pablo está colocando un énfasis bien interesante aquí al usar la palabra todos. ¿Qué nos dice eso? Que no hubo distinción alguna entre ninguno de los judíos que fue sacado de Egipto. ¿Sí? Tanto los de brazos como los más viejitos, todos participaron de lo mismo. Todos vieron lo mismo, todos experimentaron lo mismo, todos recorrieron el mismo camino. Con todos sucedió lo mismo. No fue que a unos se les dijo más y a otros se les dijo menos. No fue que a unos se les mostró más y a otros se les mostró menos. No, Pablo está queriendo establecer que la condición de lo que Dios hizo en medio de ellos, la experiencia, el disfrute, la visibilidad, para todo fue igual. Por ejemplo, dice aquí el primero, todos estuvieron bajo la nube. Entonces a los más desordenados sí les pegaba el sol porque el Señor no les tapó con la nube. Eso es lo que, no, todos estuvieron, todos la vieron, todos contemplaron la protección de Dios cuando la nube estaba ahí. Todos vieron cómo Dios obró con la nube cuando la pasó atrás para hacer distancia entre Faraón y el pueblo de Israel. Todos pasaron por el mar. No, yo pasé en canoa. No, todos pasaron caminando con 2 paredes de agua alrededor. Ustedes piensan en eso es espectacular. O sea, pasaron con 2 paredes de agua y yo me imagino eso como una pecera, ¿no? De pronto uno veía los pescaditos por ahí, no sé, cosas que se me ocurren a mí. No falta el chino que metió la mano. Yo no sé, o sea, el mío hubiera metido la mano, se los aseguro. El mío no se hubiera aguantado. Él hubiera... Todos vieron lo mismo. Todos participaron de lo mismo. Y esto es importante cuando terminemos el ejemplo para resaltar el contraste del apóstol Pablo. Entonces, la obra de Dios en favor de su pueblo fue experimentada por todos, no por algunos. Fue experimentada por todos. La vieron, la sintieron, qué sé yo. ¿Qué es lo que, o bueno, qué es el otro elemento del ejemplo que quiero resaltar? Que Pablo habla de estar bajo la nube, de pasar el mar y de comer y beber. Y todos estos actos tienen un factor común. Fueron una expresión del poder de Dios. Ninguna de estas cosas pasó de manera natural. Es decir, nunca nadie, bueno, de pronto los que vieron alguna caricatura en particular, nunca nadie anda con una nube propia de uso personal. Nadie sabe lo que es que, ay, me llegó la nubecita y la nubecita va conmigo, ¿no? Y me tapa y me llueve a mi sol. Eso no pasa. Pero aquí dice que Dios tenía una nube especial para su pueblo. No es que había una nube en el cielo que los tapaba del sol. Esa no es la idea. Porque recuerden, si leemos Éxodo otra vez, dice que esa nube que iba adelante se pasó para atrás. ¿Y qué hacía? Impedía que el ejército de Faraón como realmente avanzara como alguna especie de tormenta de arena. O yo no sé. Pero esa nube estaba ahí, estorbando, ¿no? Entonces no era una nube en el cielo que a los egipcios sí les dio sol. Todas estas cosas, para no entrar en más detalles, todas estas cosas tienen el factor común de que el poder sobrenatural de Dios se manifestó en eso. Ni qué decir del mar. El maná, todas las mañanas caía esta cosa ahí, recogían, los alimentaban. El Señor les dijo, no guarden para el día siguiente porque se daña. Y guardaron y se les dañó. Pero el 6º día le dijo, guarden para el 7º porque el 7º no va a caer. ¿Y ese día qué pasó? No se dañó.
Primero, cómo llega el alimento, primero, cómo se comporta el alimento. Eso es obra milagrosa de Dios. Y bebieron agua del manantial. No, de una roca. De una roca el Señor le sacó agua. Por lo menos 2 veces. Ha podido ser más, pero por lo menos 2 veces. Todas estas cosas expresan el poder de Dios en hacer lo que Él les había prometido a su pueblo para hacer. Y quiero separar estos actos milagrosos en 2 categorías, por así decirlo, o quiero mirar 2 facetas de ellos. La primera son los elementos de la salvación definitiva, es decir, la nube y el mar. En el relato, la nube y el mar fueron para deshacerse de los egipcios. Aunque la nube y luego una columna de fuego tomaron una connotación permanente a lo largo del peregrinaje, pero esta nube y el mar que se mencionan inicialmente con relación a salir de Egipto fueron para no ver más a los egipcios, perdón. Y los otros 2, el maná y el agua, son elementos que hablan de la provisión continua, de cómo Dios los sustentó a través del desierto. Cosas que Dios usó para librarlos definitivamente de manos de los egipcios y cosas que Dios usó para sostenerlos durante su peregrinaje. Ahora, otra cosa relacionada con esto que quiero resaltar en el ejemplo es el líder. Se menciona un líder y se menciona la identificación del pueblo y ese líder en uno solo. Dice que que en la nube y en el mar fueron todos bautizados en Moisés. En últimas, lo que esta expresión sugiere es que el pueblo se hizo uno con su líder. El pueblo quedó comprometido con su líder para continuar en el camino que quedaba por delante. Ustedes recuerdan que al comienzo no le fue bien a Moisés con su pueblo. La gente hasta se estaba quejando porque empezó a llegar Moisés y que los iba a sacar y la cosa se puso fue peor. Y la gente se quejó de Moisés y Aarón mientras salieron, pero una vez salieron, el pueblo quedó comprometido con que, bueno, este líder es el líder que nos va a llevar donde el Señor quiere que nos lleve. Habla de un líder y de una identificación con este líder. Otra cosa que quiero resaltar es el uso que hace Pablo aquí de la palabra espiritual, cuando dice que comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pablo está usando esta palabra espiritual dándole un sentido especial a las cosas que pasaron. Es decir, Pablo no está diciendo que es que cuando llegó el maná, el pueblo se sentó a escuchar la ley y entonces salieron alimentados de la ley de Dios. No, o sea, cuando llegó el maná y comieron así y se llenaron sus vientres. Eso es lo que está diciendo. Lo mismo del agua, no sé, que no fue que el espíritu vino y los tomó y alguna cosa rara pasó y entonces bebieron del agua espiritual. No, fue agua literalmente agua. Pero otra vez, lo que Pablo quiere resaltar es lo que estaba pasando detrás de estas cosas físicas. Es decir, el ser sustentados por Dios en el desierto, como dijimos antes, fue una obra sobrenatural de Dios, pero estas cosas sucedieron porque el pueblo tenía una relación espiritual con su Dios. Porque había una connotación más allá de lo físico que este pueblo tenía con Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios escogió a este primer hombre y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar y te voy a bendecir y voy a hacer de ti una nación grande y voy a bendecir a todos los que te bendigan y voy a maldecir a todos los que te maldigan. Y todas las familias de la tierra van a ser benditas en ti. Eso, aunque tuvo una repercusión física, como era el plan de Dios, lo que hay detrás no es un asunto físico, es un asunto espiritual. Dios había llamado a su pueblo. Llamó a un hombre para mostrar su gloria a través de ese hombre y a través de toda su descendencia. Y aún a Abraham le dijo, tu pueblo será un día, tus descendientes un día,
van a estar por allá en Egipto esclavizados un poco de tiempo, pero yo los voy a sacar. ¿Y qué es esto que está pasando? Que las palabras de Dios se están cumpliendo. Dios está llevando a cabo sus propósitos. Y para ser partícipes de los propósitos de Dios, para realmente ser partícipes de los propósitos de Dios, el asunto tiene que estar por encima de lo físico. Tiene que tratarse de una relación espiritual. Tienen que ser asuntos que están basados no en la experiencia de la carne, sino en la obra que Dios hace en los corazones. Porque de hecho, miren, Pablo termina diciendo, porque bebían de la roca espiritual. ¿Acaso fue una roca de mentirita? No, fue una roca de verdad, verdad. Y en la segunda Moisés le pegó 2 veces con el palo. No, el bastón, pues, el báculo. Le dio 2 veces con el palo. Pero Pablo dice, mira, esa roca que lo sustentaba es sinónimo de quién lo sustentaba. ¿Sí me hago entender mejor? No era porque la roca tenía un depósito de agua grande, no, es porque era Cristo mismo quien obrando a través de estas cosas lo sustentaba. Bueno, ahí dice que la roca lo seguía. Eso ha sido objeto de un montón de ideas raras, ¿no? No sé si tengo la respuesta realmente, pero incluso los judíos tienen una leyenda de que físicamente una roca de verdad, verdad, o sea, iba caminando con ellos a través de todo el desierto, pues lo cual no creemos que compagine con la enseñanza bíblica, pero lo que sí es claro que Pablo comunica con esto es uno, la preexistencia de Cristo, la realidad de que Cristo no es una historia del Nuevo Testamento. Cristo estaba también en el Antiguo Testamento, aunque no tan visible o digamos no tan separado, entre comillas, del Padre, o sea, no tan notorio en distinción con el Padre en algunas partes. Pero Pablo está diciendo, mira, ya en el desierto era Cristo quien también estaba sustentándole. Entonces, una cosa que Pablo nos deja ver es que Cristo ha hecho parte de la historia desde el comienzo, como Juan lo describe en el principio. Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pablo está diciendo, este Cristo no es una historia del Nuevo Testamento. Cristo ha estado desde siempre y fue a través del cual Dios sustentó al pueblo en el desierto. Y dos, lo otro que Pablo o lo que el texto nos sugiere con esto es la fidelidad de Dios para sustentar a su pueblo. Porque esta roca, en el sentido figurado y espiritual, ¿cuándo los abandonó? Nunca. El sustento del Señor siempre estuvo ahí. De hecho, está este otro relato bien interesante, ¿no? De que sus vestidos nunca se envejecieron, las sandalias nunca se rompieron. No necesitamos zapatos de esa marca, ¿no? Los míos se dañan rápido. Pero era la marca, era el poder de Dios obrando en medio de ellos. Era la fidelidad de Dios a sus promesas, llevándolos hacia donde Él los quería llevar. Y lo último que Pablo coloca, bueno, no lo último, pero bueno, lo siguiente que quiero resaltar es el efecto inicial de todas estas cosas. Es decir, Pablo dice, mira, inicialmente todos recibieron una bendición espectacular, todos fueron protegidos por la nube, todos fueron pasados a salvo por el mar, en el desierto todos recibieron alimento, todos recibieron bebida. O sea, nadie puede decir que Dios lo dejó morir de hambre o que cuando iban cruzando el Mar Rojo al Señor se le olvidó uno y ese quedó por allá. No. Dice, mira, cuando la carrera comenzó, todos recibieron la bendición de Dios. Todos recibieron el bien
de estar unidos a Dios, de estar caminando con Dios. Ahora, ¿por qué es importante que Pablo resalte esto? Bueno, la última parte del ejemplo, en el versículo 5, Pablo nos dice el resultado final. Aunque inicialmente a todos les fue bien, Pablo dice cómo terminaron. Y dice el versículo 5, pero de los más de ellos, ¿qué cosa? No se agradó Dios. ¿Y qué pasó en consecuencia? Quedaron tendidos en el desierto. Algún escritor decía que el desierto fue sembrado con cadáveres. Sí. La imagen es un poco sórdida de pronto, ¿no? Pero ¿cuántos cientos de miles de personas quedaron en el desierto? No quiero parecer mórbido, pero necesitamos entender la elocuencia del ejemplo. Necesitamos entender el impacto del ejemplo. No es que se murieron dos. Probablemente salió de Egipto entre 1 y 2 millones de personas. Desde chiquitos hasta los más viejos, pues. Y la mayoría quedó tirada en el desierto. No fue que uno perdió la vida. Es que fueron un montón. Por eso traía a colación esta frase de este escritor. Un desierto sembrado con cadáveres. Pablo dice dos cosas en este resultado final. Uno, la consecuencia espiritual. Dios no se agradó de ellos. Y dos, la consecuencia física que tuvieron. Quedaron tendidos en el desierto. Y aunque Pablo va a ampliar luego el por qué quedaron tendidos en el desierto, hasta aquí ya Pablo ha tenido que hacer algo en la mente de los corintios, ¿no? Bueno, el Espíritu a través de las palabras de Pablo. Tremendo contraste. Los corintios estaban todos chéveres, ¿no? Creyendo que tienen la vida resuelta. Pablo les está diciendo, tengan cuidado de cómo corren. Ah, ¿no me creen? Lean. ¿Y qué es lo que leen? Que estos que empezaron a correr un día, la mayoría no llegó. La mayoría no llegó. ¿Qué intenta Pablo con esta manera de encabezar el ejemplo? Pablo dice, mira, unos de los que seguramente los corintios sabían bien, estos que tenían promesas de liberación, de prosperidad, de bendición sin par. Y aunque muchas de esas promesas estaban relacionadas con su obediencia, Dios igual, siendo fiel a sus palabras, los rescató del cautiverio y se propuso llevarlos donde luego los metió. Estos que a ojos nuestros tenían la vida resuelta, no llegaron. No llegaron. Dios continúa la marcha de sus propósitos con ellos, demuestra su poder con una victoria absoluta, contundente contra los egipcios. De hecho, Moisés dice, confiado en las palabras de Dios y por causa de Dios, cuando ya están a punto de terminar el proceso de pasar el mar, Moisés les dice, estos egipcios que ven hoy, nunca más para siempre los verán. Imagínense el Dios que está haciendo todas estas obras con ellos. La confianza de Moisés. Y el Señor nos ha dicho que nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel.
Así que vamos. Uno diría que iban a la fija, ¿no? O sea, eso no tiene pierde, mijo. Aquí estamos ganados, diríamos nosotros. Bueno, diría yo en mi tierra. O como decimos a veces en términos deportivos, oye, era más difícil botar el gol, era más difícil embarrarla. Pero no llegaron. Tremendo golpe en esta ilustración, ¿no? Al final no lo tuvieron. ¿Por qué? ¿Dios los engañó? No. Oh, es que, hermano, es que de tan bueno no dan tanto. Eso fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó. Ellos corrieron mal. Ellos corrieron mal. Desagradaron a Dios, faltaron a su pacto y recibieron lo que era merecido por su desvío. Y me hace pensar esto porque en el ejemplo Pablo dice, de cierta manera, obviamente, o mirando un poco la intención de estas palabras, mira, no se trata de cuán bueno es Dios, de cuántas promesas tiene, de cuánto puedes recibir o tener de parte de Él, sino cómo respondes al trato de Dios contigo. Ahora, no se confundan, no estoy queriendo decir que es más importante lo que yo decido que quien Dios es. Para nada, para nada. Pero en la forma en la que Dios ha querido relacionarse con los hombres, espera que los hombres abran su mano para Dios llenarlos de bendición. Y aunque Él tenga montones para dar, pues no lo vamos a recibir. ¿Entienden a dónde quiero ir? No quiero que piensen que es que estoy haciendo nuestras decisiones más importantes que Dios. No. Pero Dios ha puesto en nosotros la responsabilidad de ser o no bendecidos por Dios si somos fieles a Él. Y estos no lo lograron. Pareciera que Pablo está diciéndole, mira, con ustedes no va a ser diferente. Ustedes que todos lo saben, que tienen la vida resuelta, tengan cuidado. Porque pudiera ser que a ustedes, como a mí, les dijo Pablo, les pasara lo mismo. Como decía un escritor, el peligro de ser descalificado es real. No es como la mayoría de las amenazas que los padres tenemos con nuestros hijos, no. Te voy a pegar. Y han pasado 25 años de vida y nunca lo corregimos. No es de esas. De hecho, Dios no amenaza. Dios advierte que son dos cosas diferentes. El peligro de ser descalificado es real, hermanos. Y quizá los corintios decían, Hércules, pero por comida. Porque recuerden, de allá es de donde viene esto. Es porque comí carne de yo no sé dónde. Pablo dice, ten cuidado. El problema, otra vez, el problema no es la carne. El problema son tus actitudes. El problema es cómo estás viendo la vida. El problema es cómo estás tomando decisiones. El problema es en qué te estás basando tú para continuar en esta carrera. ¿Cómo estás corriendo? Pablo, como hemos dicho antes, está haciendo un llamado a los corintios a que tengan una cosmovisión bíblica, a que cultiven una manera de ver la vida a la luz del carácter de Dios, a la luz del evangelio, a que piensen, mediten, actúen, decidan, obren conforme al Dios que les ha llamado y para la gloria del Dios que les ha llamado. Porque una vez eso cambia, una vez ese propósito cambia, una vez eso no está en la vida, empezamos a correr mal. Y de pronto no terminemos tendidos en el desierto porque no vivimos en el desierto. Pero podríamos quedar tendidos igual. Esa es la amonestación de Pablo, hermanos.
A menos que veamos la vida a la manera de Dios, no vamos a entender ni la gravedad ni el impacto de nuestras acciones. No vamos a ver cómo estamos desfigurando el evangelio. No vamos a comprender, hermanos, qué tan grave es nuestro actuar y qué tanto estamos corrompiendo la gloria de Dios. Pero el que sí lo ve, entonces, ¿qué podría terminar haciendo un día? Descalificándonos. De hecho, parece haber una cuota de vergüenza en esto que Pablo dice, ¿no? Y qué pena, ¿no? Los que más promesas tenían en ese entonces y no lo lograron. Qué pena eso. Qué vergüenza. Recapitulo algunas lecciones para nosotros, hermanos. Y quiero detenerme en esta expresión aquí cuando dice de los más de ellos, de la mayor parte de ellos. Yo no estoy diciendo que sea una regla matemática. No se preocupen. Pero hermanos, no nos hace pensar que toda una generación que salió de Egipto, de 20 años para arriba, es lo que dice la Biblia, un pocotón de gente. ¿Saben cuántos entraron? 2. Y no me malentiendan, pero les voy a colocar una. Y no fueron Moisés y Aarón. No fueron Moisés y Aarón. Pero de toda una generación entraron 2. Supongamos, bueno, la Biblia dice la mayor parte de ellos, no nos vamos a poner tan literal, pero supongamos que la mitad era de 20 años para arriba y que eran 2 millones. Hermanos, supongamos que eran 500,000. Supongamos que eran 10,000. Y la mitad eran de 5,000. ¿Entraron? 2. ¿No les pareció un número aterrador? La verdad, yo casi no me gradúo por las matemáticas, pero empecé a cacharrear un poquito y yo dije, caramba, o sea, es que era un montón de gente. Era un montón de gente y entraron 2. Junto con la generación de los menores, ¿no? O sea, entró un pocotón de gente también a la tierra prometida. Pero de los de 20 años para arriba solo entraron 2. No debería hacernos reflexionar, hermanos. No nos debería sacudir un poco de la comodidad en la que estamos acostumbrados a vivir. ¿No debería esto generar un sentido de advertencia profundo en nuestro corazón? Repito, no estoy diciendo que aquí, hermanos, solo van a clasificar 2. O sea, no estoy diciendo eso. Pero yo creo que eso es suficiente como para no sentarme tan cómodo en esa silla. Como para no andar viviendo tan desobrador, como no me preocupe que el Señor me entiende y Él sabe. Hermano, eso entre el Señor y yo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No, hermano, esos son pequeñeces, hermano. Es que se pegan de todo. Es que, hermanos, recuerde, entraron 2. De hecho, versículo 12 del capítulo 10, famoso versículo, dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y lo hemos usado no sé de cuántas miles maneras nosotros. Pero ahora entienden el contexto de ese versículo. Ya llegaremos allá. Pero esto es el contexto de ese versículo. No es que, ay, sí, hay que evaluarse y hay que. No, es que ponte pila porque la cosa es seria. Es que mira los que corrieron y mira lo que pasó. Y tú andas como campante disonante por ahí, por la vida cristiana. Ten cuidado. Sí, hay que examinarse, pero es un examinarse con mucho más temor y temblor. No como, no, pero yo voy al culto. Estamos bien. Un predicador hablando de memorizar la escritura, pero creo que sus palabras ilustran esto que estoy diciendo. Él dice, no sé cómo un creyente puede andar tan tranquilamente en medio de este mundo
en medio de una guerra sin la espada del Espíritu con él. Hablando de la palabra de Dios en el corazón y esto y lo otro. Pero la imagen ilustra lo que estoy diciendo. O sea, ¿cómo es que andamos nosotros tan campantes cuando el peligro de ser descalificado es real? Eso le pasa a los que no vienen los domingos. Eso le puede pasar a cualquiera. Y yo no estoy ni quiero poner en duda ni la vida ni la situación de nadie. Solo, hermanos, quiero que pensemos, o que pensemos no, que tengamos cuidado de no ser tan confiados. De hecho, para ti que estás aquí, que no conoces a Cristo, con mayor razón te digo, no te confíes. No, yo tengo toda una vida por delante. No, el Señor me entiende. Cuando llegue el día, el Señor me abrirá la puerta. Esa confianza es fatal. El exceso de confianza para el creyente va a traerle un fracaso terrible, pero el exceso de confianza para uno que no ha rendido su vida a Cristo es fatal. Porque cuando pague el precio ya no hay vuelta atrás. La condenación será tu destino. ¿Cómo andar en este mundo tan confiados? Muchos vuelven atrás. Muchos apostatarán de la fe, dice la Escritura. No deberíamos tener y hacer más firme nuestra vocación en Cristo. Recuerden lo que dijo Pablo aquí. ¿Qué hizo Dios con ellos en el versículo 5? ¿Qué hizo? No se agradó. No se agradó. Y termino pensando en eso. ¿Cuál es el ejemplo que vemos en nuestro Señor? Dice Hebreos. En el libro está escrito que los holocaustos, las ofrendas, esas cosas no te agradaron. Pero yo vine ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece esto último, que sea tu voluntad la que se haga. Cuando enseñaba a los discípulos a orar, les decía, hágase tu voluntad. Y como decía un profesor mío, el papel aguanta todo. Pero cuando llegó la hora en la que dijo del hombre tenía que someterse a la voluntad del Padre, ¿qué dijo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino lo que tú quieres. En esa hora él también dijo, Padre, hágase tu voluntad. A nosotros nos gusta hablar de la voluntad de Dios aquí, relajados, tranquilos, sentados escuchando a un hermano hablar. Pero cuando se trata de ir a hacer la voluntad de Dios en la vida, en mi vida, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, en el servicio, en el trabajo, cuando se trata de someter todo a la voluntad del Padre, decimos igual con convicción, hágase tu voluntad. O empezamos a manipular cómo puedo salirme con la mía. O empezamos a mirar cómo hago la de Dios y la mía. O hago un poquito de la de Dios para no decir que no la hice. Sí, yo hice un poquito. Como cuando Saúl en la guerra, recuerda, dijo, sí, no, yo acabé con esa gente. Ah, pero me traje los animales que tú dijiste que matara, pero me traje al rey que tú dijiste que matara, pero hice un pocotón de cosas que tú me dijiste que hiciera lo contrario, pero hice una. He agradado al Señor. Y eso es lo que le respondió Samuel. ¿Estás loco, viejo? Fue lo que Samuel le dijo. Estás mal de la cabeza. Eso no es lo que el Señor pidió de ti. Y no los actos
¿Qué es lo que dice Samuel? Tú no has honrado la palabra de Dios. O sea, no se trata tanto de lo que hiciste, se trata de que en tu corazón, tu voluntad y tus deseos eran más importantes que la voluntad de Dios. Por eso hiciste lo que hiciste. ¿Qué tanto nos preocupa a nosotros, hermanos? Agradar a Dios. Nosotros queremos tener a los amigos contentos, a la mamá, al papá, al tío, al hermano. Nosotros no queremos que nadie se enoje con nosotros. Nosotros queremos tener bien a todo el mundo. Y con Dios, bueno, ya miramos, ¿no? Porque Él me entiende. Porque Él sabe que esto es tan difícil. Pablo dijo que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No creamos que con nosotros es diferente. Si usted vive, hermano, y amigo que estás visitando, si no vives para agradar a Dios, no hay esperanza. Puede cantarse todos los himnos, puede echar todas las predicaciones que usted quiera. Pero si agradar a Dios no es su meta, no somos siervos de Cristo. Si lo que busco es llenar mi corazón, si lo que busco es llenar mi corazón, no soy siervo de Cristo. Y si no fue así para Pablo, no será diferente para nosotros. Padre bueno, gracias, porque solo tú eres Dios. Y a ti pertenece la gloria, la honra, el imperio, la potencia, el poder por los siglos de los siglos. Solo puedo decirte, Señor, que perdone mi necedad, mi infidelidad. Ruego que por tu Espíritu, Señor, nuestros corazones sean estimulados a amarte por sobre todas las cosas. Buscando tu voluntad, buscando tu agrado, seguramente correremos bien. Seguramente desarrollaremos en nuestra vida la visión que tú quieres que tengamos. Tendremos sabiduría, discernimiento. Ruego por aquellos que no te conocen, que no han comenzado esta carrera. Algunos apáticos, otros interesados, pero no queriendo tomar parte. Confiados en su corazón, en sus pensamientos, en sus conductas, en sus filosofías, qué sé yo. Padre, que reconozca que no hay salida sin Cristo. Que reconozcan que la suma de su vida lo único que les trae es condenación y que necesitan un Salvador. A este Salvador damos gloria y honra porque solo a Él pertenece. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Predicación del Evangelio por la